número 13. Vive Dios. Aleluya. Poderoso, aleluya, ¿verdad? Como dijo ahorita, pues Dios confirmó. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mateo capítulo 13, gloria al Señor. Sea 15 minutos, 10 minutos, lo que Dios me dé, ¿verdad? Santo Dios. Pero tengo que soltar la palabra que Dios me dio. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Hay poder. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. Y créanme que yo busco al hermano Israel y lo llevo y yo no le hablo nada de nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Por si acaso, ¿verdad? Y lo iba a activar hoy y ese va el martes para Ohio. Así que miren cómo Dios obra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Honramos la palabra de Dios de pie. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. De versículo 24 al 30. Vamos a predicar bajo el tema: ¿eres trigo o eres cizaña? Alabado Dios. Gloria. Amén. Mateo 13 del 24 al 30. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. ¿Lo tienen todo? Amén. Les prometo que no voy a ser muy extenso. Cuando Dios termine, pues yo termino. Cuando Dios me termine de dar lo que me va a dar. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Padre eterno, Señor Dios grande, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra en esta hora, Dios mío. Gracias, Señor, en esta hora te pido no que me quites, sino que tú pongas tu palabra en mi boca, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido en esta hora, Padre, que tú quites, Señor, toda palabra corrompida de mi boca, Señor. Glorifícate de manera especial y poderosa. Ato al hombre fuerte en esta hora, lo debilito, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús, Dios mío. Toda palabra, Dios mío, que quiera salir, Señor amado, de mi mente, de mi corazón, yo te pido en esta hora que seas tú quitándola, Señor, en esta hora, para la gloria de tu nombre, Señor. Todo prejuicio en esta hora lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús, Dios mío. Que la palabra, Dios mío, que sea predicada en esta hora sea palabra, Señor, que venga de tu espíritu, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que tú la confirmes para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dale la mano a alguien y dígale: ¿eres trigo o eres cizaña? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, ya se acabó. Vamos al mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios, aleluya. Hemos leído la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, gloria a Jesús. Amén. Una parábola bien conocida por todos nosotros. Yo he explicado antes, ¿verdad? Lo que es una parábola. Una parábola es algo que se cuenta, un hecho, ¿verdad? Literal, algo literal, para mostrar una verdad espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y Jesús pues le hablaba por parábola a los discípulos, alabado sea el nombre del Señor,
Hay poder en tu nombre, Señor. En esta preciosa noche, gloria a Jesús. Yo no tenía mensaje hasta anoche. Alabado sea el nombre del Señor. Me acosté como casi a las 4, gloria al Señor. Amén. ¿Verdad? Estudiando la palabra, gloria a Jesús, y buscando qué era lo que Dios quería que traera en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios me dirigió hasta ese capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted busca anterior a esa parábola, Jesús le había hablado sobre otras parábolas a los discípulos. Gloria al Señor, la parábola del sembrador. Gloria al Señor, y un sinnúmero de parábolas que se encuentran aquí del capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me llamó la atención esta parábola. Gloria al Señor, aleluya. Donde habla de que un hombre había sembrado buena semilla en su tierra. Gloria al Señor, aleluya. Pero dice la palabra donde leímos que cuando ellos dormían, vino un enemigo y sembró cizaña. Alabado sea el nombre del Señor. La cizaña y el trigo se parecen. Lo único que el fruto que da el trigo es un fruto bueno. Del trigo se saca la harina para hacer el pan. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús y otras cosas. Pero la harina que se saca del trigo es una harina venenosa, que no se puede mezclar, aleluya, con otras cosas, gloria al Señor, porque es venenoso, gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de cizaña, hablamos, gloria al Señor, de algo que se siembra en un lugar donde hay terreno bueno. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y hablando en sentido espiritual, cuando hablamos de cizaña, hablamos, gloria al Señor, de algo que se siembra en una persona, algo negativo, gloria al Señor, aleluya, que otra persona viene y siembra en la mente de una persona para tratar de hacer daño a otra tercera persona, para tratar de poner a una persona en contra de otra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y yo quiero que usted lleve el hilo, ¿verdad?, de lo que yo quiero traer en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos relata una historia, ya que estamos hablando acerca de la cizaña, gloria al Señor. En 2 de Samuel, en el capítulo número 15, gloria a Jesús, hay una historia de un hombre llamado Absalón, el cual, aleluya, cuando David era rey, dice la Biblia que Absalón le pidió permiso al rey para ir a una ciudad para rendirle votos al Señor, porque lo había prometido, gloria al Señor, aleluya, porque la gente cuando pierden el temor de Dios, aleluya, se vuelven mentirosos, gloria al Señor, aleluya, no le importa, gloria a Jesús, a quien le pueda meter la mentira. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y el rey le dijo, pues vete. Pero él no iba a rendirle votos al Señor. Él iba a tratar de ganarse el corazón del pueblo, a tratar de reunir, aleluya, el pueblo a favor de él, el Señor, para usurpar el trono de David. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que él se sentaba junto al camino, en el camino junto a la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Y cada vez que venía una persona a hablar con el rey, él lo detenía y le preguntaba al Señor que de dónde era. Y cuando la persona le decía que era de una de las tribus de Israel, él le decía, le preguntaba que a qué iba, gloria al Señor, y le decía, mira, el rey, estas son mis palabras, el rey no tiene tiempo para ti. Declárame a mí, gloria al Señor, a lo que tú has venido, gloria al Señor, aleluya, y yo te voy a ayudar. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que cada vez que venía uno y se postraba delante de él para hacerle reverencia, él extendía la mano, lo levantaba y lo besaba, gloria al Señor. Y de esta manera Absalón comenzó a ganar el corazón del pueblo, gloria al Señor, aleluya. Y así hay gente que se meten en las congregaciones, gente, aleluya, que llegan, aleluya, encubiertamente para tratar de ganar el corazón de los que se encuentran ahí en ese lugar, gloria a Jesús. La semana pasada estuvimos hablando sobre el espíritu de Jezabel. Un espíritu del Señor, aleluya, que es un espíritu, aleluya, que donde llega quiere tomar el control. Un espíritu que donde
donde se mete. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Quiere tomar rienda suelta. Alabado sea el nombre del Señor. Y estuvimos estudiando acerca, aleluya, de las características de este espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. David tuvo que salir huyendo, porque Absalón cobró fuerza con el pueblo, gloria al Señor. Aún un hombre llamado Ahitofel, que era, aleluya, el consejero del rey, aleluya. Este hombre ganó su corazón, gloria al Señor, aleluya. Y ese hombre Ahitofel se miró en contra de David. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. David estaba bien sentido, alabado sea el nombre del Señor, por aquel hecho que había cometido Absalón. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso. Santo Jesús, aleluya. Pero como Dios, dice la Biblia que no puede ser burlado. Alabado sea el nombre del Señor. De Dios nada se escapa. Gloria al Señor. Posiblemente nosotros podemos entrar encubiertamente. Posiblemente podemos entrar sigilosamente. Gloria al Señor. Y pensamos que nadie se ha dado cuenta, gloria a Jesús, de lo que nosotros estamos cargando. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay un Dios allá arriba en los cielos que todo lo escudriña. Hay un Dios allá arriba en el cielo que dice la Biblia que su ojo atrae toda la tierra, gloria al Señor. Y todo lo que nosotros hacemos, Él lo está mirando. A su nombre sea la gloria. ¿Y sabe lo que le pasó a Absalón? Dice la Biblia que Absalón tenía el pelo bien largo, gloria al Señor. Y en una ocasión iba en el caballo, en su cabalgadura, iba por allí, gloria al Señor, y había una rama de un árbol, y allí se quedó enganchado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese fue el fin de este hombre, gloria al Señor, porque los malvados, gloria a Jesús, aleluya, tarde o temprano caen en la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor. Y Jesús le dijo a sus discípulos, porque ellos le preguntaron por la mañana: Señor, pero no fue trigo lo que tú sembraste, y porque hay cizaña también. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Esto acontece muchas veces en muchas congregaciones, gloria al Señor, aleluya, que se trata de enseñar sana doctrina, se trata de guiar al pueblo, gloria al Señor, por el camino correcto, gloria a Jesús, aleluya. Pero siempre el diablo manda un emisario, siempre el enemigo cuela a alguien, gloria al Señor, en el medio de la congregación para que siembre la cizaña, para que siembre discordia entre el pueblo, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Y ahorita el hermano Kenneth, mientras cantaba, él hablaba, gloria al Señor, aleluya. Yo decía, ese es Dios, porque ese muchacho casi ni habla. Alabado sea el nombre del Señor. Yo decía, ese es Dios. Alabado sea el nombre del Señor, confirmando. Gloria a Jesús. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Hay poder. Santo. Y dice la Biblia que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y Jesús le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Que a veces, gloria al Señor, aleluya, una familia entera dentro de la iglesia, gloria al Señor, pero solamente uno es cizaña. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y si nosotros tratamos de sacar la cizaña, aleluya, puede irse también, aleluya, aquel trigo que está sembrado ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso fue que Jesús le dijo: no la arranque, no vaya a ser que al arrancar la cizaña se vaya también el trigo. Porque si hay una familia en la iglesia y uno de ellos es cizaña, y yo le digo: tienes que irte, se va la cizaña, pero también se va el trigo. Santo Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso son enseñanzas que Dios le da a la iglesia, gloria al Señor, aleluya, que tenemos que dejar que Dios sea el que trabaje en los corazones. Tenemos que dejar que Dios sea, gloria al Señor, porque Dios sabe quién es trigo, Dios sabe quién es cizaña, Dios sabe, gloria al Señor, quién es de salvación y quién es de perdición, gloria al Señor, porque la Biblia dice que Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Por eso es que no todo el mundo va a ser salvo, porque Dios hizo unos vasos que por más que brinquen y salten y pataleen, van a ser salvos como quieran, porque ya está establecido.
Así sea en el lecho de la muerte, gloria al Señor, Dios lo salva. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay gente, gloria a Jesús, que aún estando dentro de las iglesias, gloria al Señor, aleluya, se van a perder porque está establecido, gloria al Señor, aleluya, porque son vasos de deshonra, son cizañas, gloria al Señor, son venenos, gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La cizaña es una planta, ¿verdad? Es igualita al trigo, igualita, crece como en espiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y echa como una semillita, igualita que el trigo, gloria al Señor. Por eso es que no se puede arrancar, porque la cizaña, gloria a Jesús, la Biblia dice que aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz, gloria al Señor. Y hay gente que son cizaña, pero parecen trigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que son malvados, tienen un corazón, aleluya, lleno de veneno, gloria al Señor, aleluya, pero aparentan, gloria al Señor, aleluya, lo contrario. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. La Biblia relata otra historia de un hombre llamado Coré, que dice la Biblia que Coré reunió un grupo de hombres y se levantaron contra Moisés, porque ellos decían, se pusieron a murmurar en contra de Moisés y decían, ¿por qué Dios usa solamente a Moisés? ¿Qué se cree Moisés? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, se cree que solamente Dios habla a través de él. Gloria al Señor, aleluya. Dios hace como él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Si a Dios le place hablar solamente por una persona, Dios lo hace. Gloria al Señor. Como también si quiere, levanta diferentes profetas para que hablen su palabra. Gloria a Jesús. Hicieron un complot en contra de Moisés, gloria al Señor. Dice la Biblia, aunque en una ocasión se reunió el pueblo y dijeron, vamos a designar un capitán. Vamos a dejar a Moisés a un lado. Vamos a designar un capitán para que nos guíe. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Porque hay gente, gloria al Señor, que se subleva. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y cuando una persona se subleva, gloria al Señor, está lleno de rebeldía, está lleno, gloria al Señor, de engaño en su corazón. Gloria a Jesús. Y no le importa, gloria al Señor, el daño que pueda hacer. Santo, aleluya. Y Coré tenía un grupito. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Yo conté hace poco sobre una persona que estaba con nosotros y cada vez que le daba un estudio, esta persona se llevaba un grupito para una casa y allá le daba el mismo estudio, porque no era como yo lo daba, era como él lo daba. Gloria al Señor, aleluya. Y hay gente, alabado sea el nombre del Señor, que yo me imagino, gloria a Jesús, aleluya, que cuando están reunidos, gloria al Señor, comienzan a decir que tú crees lo que dijo el pastor, que tú piensas, gloria al Señor, de lo que el pastor estaba hablando. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Jesús. Santo. Yo estaba diciendo hace poco que cuando nosotros hablamos, así sea en el oído, allá arriba se escucha como si fuera un trueno. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta gente se reunían a hablar de Moisés, del hombre que Dios había puesto, gloria al Señor, frente al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y hay gente, gloria al Señor, que se pasan montando a los pastores. Gente, gloria al Señor, aleluya, que hablan, gloria a Jesús, a escondida. Mi alma te alaba a Dios, aleluya. Pero Dios tiene oído y oye, gloria al Señor. Dios tiene ojo y ve, gloria al Señor, aleluya. Por eso es que a él no se le esconde nada. Por eso el salmista decía en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huirá tu espíritu, gloria al Señor? Si me voy a lo profundo de la mar, allí tú estás. Si me voy donde sea, allí tú me ves, gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios. Y el salmista decía, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo me puedo ir al lugar más oscuro, gloria al Señor,
que el ojo humano no me puede ver. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios me ve como si hubiera una luz encendida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque Dios no necesita luz para poder vernos. Él tiene ojos, gloria al Señor, que iluminan la tierra. Él tiene ojos, gloria al Señor, que ve la oscuridad. Ve, gloria al Señor, aleluya, donde sea que el hombre se meta, ahí Dios lo ve. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y Coré estaba allí con su grupito. Alabado sea el nombre del Señor. Le sembró cizaña al grupito. Y Dios le dijo a Moisés, mira, sepáramelo. Alabado sea el nombre del Señor. Y tú te vas a parar a un lado y ellos se van a parar a otro lado. Alabado sea el nombre del Señor. Si es verdad que solamente, gloria al Señor, yo hablo por ti, gloria al Señor, Dios le decía, yo hablo con mi siervo Moisés como yo quiera, gloria al Señor, como usted, yo hablo por sueño, oh gloria a Jesús, aleluya, por revelaciones, pero con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. Gracias a Dios. Porque Moisés tenía una relación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Aunque era un hombre que era tartamudo, alabado sea el nombre del Señor. Aunque era un hombre que posiblemente lo menospreciaban, posiblemente muchos de los que estaban allí en el pueblo lo miraban por encima del hombro. A lo mejor decían, yo sé más que este. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a él fue que Dios puso y el pueblo tenía que hacer lo que Moisés decía. Alabado sea el nombre del Señor. Porque fue el hombre que Dios designó para que sacara el pueblo de la tierra de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder, así que aunque no estemos de acuerdo con lo que diga el líder, gloria al Señor, al líder es que Dios le va a pedir cuenta. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El líder no tiene que darle cuenta a la congregación. El líder tiene que darle cuenta a Dios, gloria al Señor, por las cosas que haga. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso. Y así lo hicieron. Se reunió Moisés, se paró en un lado y Coré se paró en otro lado con el grupito. Creo que era como un grupo como de 50 o 150, algo así. No me acuerdo bien, gloria al Señor, aleluya. Yo sé que eran unos cuantos. ¿Y sabe lo que pasó? Que se abrió la tierra y se tragó a Coré juntamente con aquel grupo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor. Pero eso es que yo siempre hablo en contra de los grupitos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque muchas veces, aunque nos reunamos para hablar cosas, aleluya, que son cosas que convienen a la iglesia, pero el Señor, a veces se zafan cosas que no van en el caso, cosas, aleluya, que están fuera de lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y para evitar eso, No se hace. pues mejor no se hace. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Pero yo siempre he sido enemigo de los grupitos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo les conté a ustedes que yo me le metí en la casa a una gente. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Le baratamos el grupo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay poder. Gloria a Jesús, porque se reunían y pelaban al pastor como un guineo. Y a medio mundo pelaban allí como un guineo. Porque hay gente que no tiene temor de Dios, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya, no le importa. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero como estaba diciendo, posiblemente veían a Moisés, que era tartamudo, y lo veían tranquilito. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor. Y hay gente que dice, el pastor no habla lengua. El pastor está tranquilito, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Pero a mí también Dios me revela, a mí también Dios me habla, gloria al Señor, por sueño. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cosas que están pasando, cosas, aleluya, gloria al Señor, que posiblemente piensan que nadie las sabe. Gloria a Jesús. Lo que pasa es que Dios no permite que se hable, es que Dios quiere que se ore, aleluya, para que se arregle lo que está mal. Alabado sea el nombre del Señor. Santo. Poderoso Dios, aleluya. Hay poder. Pero cuando Dios pone inquietud para que se hable, pues hay que hablar, ¿verdad, hermana Brenda? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y eso me ha pasado en varias ocasiones. Que uno siente así como algo, no se puede describir lo que uno siente. Y uno tiene que moverse y hacer lo que Dios le está diciendo, gloria al Señor. Y después que uno cumple, entonces pues uno se siente tranquilo.
Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso, aleluya. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La tierra se los tragó vivo. Gloria al Señor. Por estar murmurando, por estar, aleluya, sembrando cizaña. Alabado sea el nombre del Señor. Lo mismo le aconteció a María, la hermana de Moisés. Gloria al Señor. Dios le metió lepra. Gloria al Señor. La sacaron del campamento. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque la persona que le da lepra tiene que aislarla. Gloria al Señor. La persona, aleluya, Jesús, que está llena de cizaña. La persona que tiene el corazón lleno de veneno, Dios la coge y la aísla. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias. Poderoso, aleluya. Gracias, Dios mío. Todavía esta mañana yo le decía al Señor, si hay otra cosa que tú quieres que yo predique, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero Dios sabe, gloria al Señor, aleluya, la palabra que tenemos que escuchar. Yo le decía, Dios mío, dame la palabra que tú quieres, gloria al Señor, que nosotros escuchemos, no la palabra que yo quiero predicar, gloria al Señor, porque a veces buscamos, pero una palabra que gloria a Jesús, para no hablar muy fuerte, pero la palabra de Dios es fuerte para el que está mal, porque para el que está bien se goza, aunque venga Dios con un marrón de 50 libras, pero se goza con la palabra. Pero cuando la gente está mal, así se diga algo que lo toque con una plumita, eso no está malo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otra historia. Cuando el pueblo, Dios lo mandó a reconocer la tierra de Jericó, que Dios le dijo que se la había entregado en la mano. Miren cómo el enemigo obra en la gente. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes cuando Dios habla. Y cuando Dios nos dice, mira, ya yo te di esto. No deje que nadie arranque esa palabra que Dios sembró en tu corazón. Pero el Señor, aleluya. No deje que nadie arranque lo que ya Dios sembró. Alabado sea el nombre del Señor. Y comienza a sembrar cizaña. Gloria a Jesús, aleluya, porque hay gente que se dejan usar por el enemigo. Gloria al Señor, aleluya, y no van a venir donde alguien que está mal. Van a venir donde alguien que hay propósitos grandes de parte de Dios y van a comenzar a sacar esa palabra que Dios sembró. Posiblemente Dios le dijo, mira, ya lo que tú me pediste, ya eso está en tu mano, gloria al Señor. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que esperar que llegue el momento, gloria a Jesús, para que entonces puedas tener posesión de lo que Dios te dio. Pero viene gente, gloria al Señor, y comienzan a sembrar cizaña y comienzan a hablar palabras negativas. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra que Dios sembró, aleluya, la arrancan del corazón y de la mente de la persona. Gloria a Jesús, aleluya. Y la persona comienza a retroceder. Alabado sea el nombre del Señor. Y mandó Moisés 12 espías. 12. Le dijo, vayan y reconozcan la tierra, porque ya Dios nos las entregó en nuestras manos. Alabado sea el nombre. Cuando Dios dice así, que ya nos las entregó en nuestras manos, así venga el mismo Dios y nos diga, mira, son embustes, no se les puede creer, gloria al Señor, porque ya Dios habló, ya Dios dio una palabra, gloria al Señor, aleluya, y Dios no tiene dos bocas, Dios solamente tiene una palabra, sí o no. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, aleluya. A veces cuando Dios da una palabra, estamos buscando por diferentes lugares, aleluya, a ver si viene alguien y nos dice otra palabra diferente. Alabado sea el nombre del Señor, porque no nos gustó la palabra que Dios nos habló. Pero el Señor, aleluya, posiblemente Dios nos dijo no. Y estamos buscando en otros lugares. Mira, ¿qué tú crees de esto? Gloria al Señor, háblame. Van a consultarse donde los profetas, van a consultarse, aleluya, donde gente que no tiene el Espíritu Santo y lo que hacen es engañando, lo que hacen, aleluya, es confundiéndolo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y fueron aquellos 12 hombres a reconocer la tierra. Dice la Biblia que ahí andaban Josué y Caleb.
andaban con ellos. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que 10 de ellos miraron con palabras negativas. Pero Josué y Caleb trajeron una palabra positiva, porque ellos creyeron en la palabra que Dios le dio a Moisés. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso es importante que el pueblo se meta en la visión que Dios le dio al líder. Por eso es importante, gloria al Señor, aleluya, que el pueblo se meta, gloria al Señor, aleluya, en lo que Dios ya habló, gloria al Señor, para que nosotros conquistemos, aleluya, lo que estamos esperando. Mi alma te alaba a Dios, aleluya. Santo, Y aleluya. dice que trajeron hasta un racimo de uva que lo cargaban entre dos. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque la tierra, dice la Biblia que era la tierra que fluía leche y miel. Gloria al Señor, aleluya. Una tierra que era productiva. Gloria a Jesús, aleluya. Una tierra que los frutos que se daban allí eran frutos buenos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquellos 10 espías, gloria al Señor, cuando regresaron, comenzaron a decir: mira, no se puede, no se puede. Así hay gente, gloria al Señor, que cuando vamos, aleluya, a caminar para el frente, comienzan a decir: no se puede. Gloria al Señor, hay gigantes allí en el medio, no se puede pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Hazle caso a Moisés, hazle caso a Josué y a Caleb. Olvídate de los 10 espías que eran negativos. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que olvidarnos de esos 10 espías que hablan negativo, gloria al Señor. Allí están los hijos de Anás. Alabado sea el nombre del Señor, que tienen 6 dedos en cada pie y 6 dedos en cada mano. Nosotros al lado de ellos somos como hormigas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Nos dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es el que pelea por la iglesia. Dios, aleluya, es el que saca la cara por sus hijos, gloria al Señor. Aleluya. Santo, aleluya. Sin nosotros tener que hacer nada. Te adoramos, Dios. Las batallas que ganaba el pueblo eran una batalla que si usted viene y la lee, usted dice: pero eso es algo que es insignificante, eso es una bobería. Santo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero Dios hace como Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo salía a la batalla y Dios comenzaba a mandar piedras del cielo y los mataba a todos. Gracias, papá. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Por eso es que hay que creerle a Dios. Por eso es que no hay muchos milagros. Por eso es que no pasan cosas, aleluya, como pasaban antes, gloria al Señor. Porque hay mucha gente que duda, hay mucha gente que claudica, gloria al Señor. Hay mucha gente que todavía no conoce quién es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gente, aleluya, que todavía Dios haciendo milagros, todavía no conocen a Dios. Santo, poderoso Dios. Santo Dios. Dios le decía a Moisés: mira, Santo Jesús, en aleluya. una ocasión le dijo, después que pasó lo de, ¿verdad?, que ellos se rebelaron contra Moisés, Te adoro, Señor. Dios le dijo a Moisés: mira, yo voy a coger a esa gente y los voy a matar a todos. Y Moisés le dijo a Dios: mira, pero Señor, no hagas esto. Mi Señor le dijo: que van a decir los egipcios que tú los sacaste de allá y que no pudiste entrar a la tierra que les prometiste y los mataste en el desierto. ¿Qué van a decir? Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios le dijo: está bien, Gracias, Dios. por la palabra que tú has hablado, yo voy a tener misericordia. Pero le digo: pero solamente los de 20 años para abajo son los que van a entrar a la tierra prometida, gloria al Señor. Todo ese montón de gente que dudaron, todo ese montón de gente, gloria al Señor, aleluya, que no creyeron en la palabra que yo hablé, toda esa gente que me tentaron van a morir en el desierto. Dicho y hecho. Gloria a Dios. Solamente los de 20 años para abajo entraron. Los únicos mayores que entraron fue Josué y Caleb. Porque Dios los separó porque fueron los únicos dos que fueron con una palabra positiva
Alabado sea el nombre del Señor cuando iban a entrar a aquella tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y así hay mucha gente, gloria al Señor, que Dios, aleluya, por no creer, por no, aleluya, creer a la voz de Dios, gloria al Señor, por dudar, gloria a Jesús, cuando Dios habla, Dios va a comenzar a matarlos en el desierto. Dios va a comenzar, aleluya, a echarlos para un lado, gloria al Señor. Y Dios va a comenzar a poner gente. Dios va a comenzar, aleluya, a reclutar gente que están allá afuera, gente que están en las drogas, gente que están, aleluya, en el alcoholismo, gente que andan por ahí sin Dios, sin fe, sin esperanza. Dios los va a levantar, los va a capacitar, aleluya, y los va a poner en lugar, gloria al Señor, que mucha gente se van a quedar con la boca abierta. Yo me acuerdo Te adoramos, Rey. en el segundo aniversario que celebramos, el que predicó fue el hermano José Raúl Díaz, amén, de la iglesia donde está el hermano Israel, allá en Ohio. Y él, Dios lo usó y nos dijo estas palabras: que hay gente que van a tener que quedarse mirando de lejos lo que Dios va a hacer. Santo. Eso hace 2 años. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí para acá, aleluya, Dios ha ido sacando. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mi alma te alaba a Dios, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, vamos para adelante, gloria al Señor. Vamos a conquistar la tierra prometida. Vamos a conquistar lo que Dios ha prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a echarle mano a lo que ya Dios nos entregó. Gloria al Señor. Olvídate de los espías que dieron palabra negativa. Alabado sea el nombre del Señor. Olvídate de que era negativo. Santo Dios. A eso lo echamos para un lado, lo negativo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es que nosotros somos de los que tiene la confesión positiva. Eso es una falsa doctrina. Pero nosotros tenemos que hablar palabra de fe, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si Dios dijo, ya te lo entregué en las manos, tiene que ver como que lo tienes ya ahí en la mano. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios dijo, gloria al Señor, ya yo lo hice, gloria al Señor. Dale gracias a Dios porque lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso, aleluya. Santo, aleluya. Tenemos que aprender. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Dios. Tenemos que aprender, gloria al Señor, a atesorar las cosas que Dios pone, gloria al Señor, aleluya. Porque a veces Dios nos dice, ¿verdad? Que ya nos entregó lo que sea que le estemos pidiendo. Gloria a Dios. Y seguimos orando, ¿verdad? No es malo que se ore por lo mismo. Pero si Dios me dijo que ya me lo entregó, yo tengo que darle gracias porque ya me lo entregó. Aunque yo no lo vea. Alabado sea el nombre del Señor. Eso se llama fe. Gloria a Jesús, aleluya. Hay poder. Aquellos 10 espías no tenían fe. Aquellos 10 espías, gloria al Señor, aleluya. Lo que estaban viendo era lo que estaba frente a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban, aleluya, como Jesse, el siervo de Eliseo, que aleluya, solamente veía a aquella gente que andaban en carro, en caballo, aquellos soldados que lo tenían rodeado. Pero Eliseo estaba mirando a aquellos ángeles que estaban allí. Aleluya, que Dios los había enviado en defensa de ellos. Santo Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios. Poderoso, aleluya. Santo es Dios. Gloria a Dios. El fuego no es aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay poder en Cristo. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. Santo Dios. Y ellos le dijeron a Jesús, ¿quiere que la arranquemos? Y le dijo, no la arranque. Te espera hasta el tiempo de la siega. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque el tiempo de la siega, aleluya, es el levantamiento de la iglesia, gloria al Señor, donde Dios va a coger el trigo y lo va a levantar, gloria al Señor, aleluya. Pero la cizaña se va a quedar aquí en la tierra, pasando la gran tribulación. La cizaña se va a quedar aquí, aleluya, viéndole la cara al anticristo, sufriendo, gloria al Señor, los juicios que Dios va a enviar sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Jesús, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor, aleluya. Poderoso. ¿Eres trigo o cizaña? Santo. Santo Dios, aleluya. ¿Cuántos son trigos?
¿Cuántos son cizañas? ¿Cuántos son trigo? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mejor ser trigo que ser cizaña, porque la Biblia dice que el trigo en aquel día va a ser atado en mano y echado en el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la cizaña va a ser atada en mano y echada en el fuego, y el trigo va a ir a un lugar, ¿verdad? Al granero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta noche, gloria a Jesús, aleluya, seamos trigo y no cizaña. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando venga alguien a tratar de sembrar cizaña, abre los ojos, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, porque si ellos hubieran visto cuando fue el enemigo a sembrar la cizaña, ellos hubieran hecho algo, ¿verdad? Para que no lo hicieran. Alabado sea el nombre del Señor. Por ahí hay un adagio que dice que en guerra avisada no muere gente, gloria al Señor, aleluya. Por eso, si alguien va donde ti a poner cizaña en contra de otra persona, dile no, llévatela para allá, para otro lado. Cógela para ti, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Hay poder, así que en esta noche, Alabanza. amén, damos gracias al Señor por su palabra, gloria a Jesús, aleluya. Yo hablo hasta donde Dios puede, ¿verdad? Si sigo hablando, pues lo daño. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amén. Vamos a estar en pie para orar por el mensaje, gloria a Jesús, aleluya. Santo. Poderoso. Si alguien necesita oración, puede pasar y estaremos orando, gloria al Señor, aleluya. Gloria. Padre eterno, Señor Dios grande, Dios de amor y de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra, Dios mío, que me has dado en esta hora. Gracias, Señor. He hablado lo que tú me diste sin añadirle, sin quitarle. Señor, te pido en esta hora que tú te sigas glorificando en medio del pueblo, Dios mío. Señor, y que tú abras nuestros ojos espirituales, mi Dios, para que cuando venga, Señor amado, el enemigo a querer sembrar cizaña.